Bueno, llegó la hora de hablar de presupuesto. Tienen que descargar los archivos que dejamos de Excel que dicen presupuesto. Vamos a trabajar distintas formas de no perder dinero, de distintas fórmulas. Está bueno estos archivos que están listos para que ustedes los completen. Están todas las fórmulas ya incluidas. Y vamos a ver, por un lado, todo lo que son costos directos e indirectos de la obra, de lo que es los costos de vida, y por otro lado una fórmula para que ustedes puedan tomar el punto de equilibrio o el punto al cual podrían empezar a comercializar esa obra. ¿Por qué es importante que tengamos en claro estos números? Primero, porque nos va a dar un orden, y segundo, porque nos va a dar mucha confianza al momento de negociar y comercializar nuestra obra. Así que bueno, vayan abriendo los archivos que vamos a trabajar directamente completándolos para que ustedes después puedan hacerlo en casa. Gracias. Hola a todos. Bueno, vamos a analizar el archivo de Excel descargable, no perder dinero, volumen 1 y volumen 2. Una vez que lo hayan bajado, es importante que les explique brevemente cómo se rellena este archivo que preparamos para ustedes. Es un archivo donde ya tiene fórmulas precargadas y donde de una forma muy simple y rápida les va a dar un panorama de cómo analizar un precio base para ponerle a su obra de arte. Básicamente es el precio o el punto de equilibrio por el cual todo número que pongamos por encima de la obra va a tener una ganancia, y esta base va a ser el punto límite para tratar de evitar de que pongamos un número por debajo. ¿Para qué es esto? Para que hagamos una buena inversión, no solamente de los costos de nuestra obra, sino de la inversión que hacemos en términos de nuestra hora y nuestro día de trabajo. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que tener en cuenta ese punto para después, a partir de ahí, ir construyendo, como les expliqué en lo que es el módulo de ponerle precio a la obra, un valor ascendente. O sea, necesitamos tener en claro exactamente dónde empezamos a ganar dinero para poder primero aspirar a vender la obra a ese precio y a partir de ahí empezar a construir un camino ascendente para poder ir creciendo con el valor de la obra. Bueno, pasamos a analizar el archivo. En la primera solapa que dice costos fijos, vamos a analizar todos esos costos mensuales, que después se van a pasar a anuales, que básicamente tienen que ser el costo de vida. O sea, analizaríamos todos los que son los costos que pueden variar, pero sin embargo que en general son bastante fijos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner? Por un lado, el costo mensual de alquiler, servicios, celular, internet, Netflix, etc., gastos de comida, obra social o seguro médico, gastos que hagamos sobre vestimenta, transporte, salidas. A ver, vamos a tener acá que incluir el costo mensual. Tengan en cuenta de que esto después, cuando se anualiza, no lo tienen en cuenta para los países que tienen alta inflación como Argentina, el término de inflación, así que podemos hacer tal vez un trabajo de proyectar un poco la inflación para tener un número más acertado, pero básicamente tendríamos que poner en no sé, 40.000 pesos, ponerle que sea de alquiler, y esto va en el costo mensual, va después a anualizar este costo. Esto es un número que tendríamos que hacer en todas las solapas. Tengan en cuenta todos sus gastos, hasta también el número que ahorran, hasta también tal vez el dinero que después dejan separado para vacaciones. Todo esto tiene que estar incluido y anualizado. Esta es la primera columna. La segunda columna va a ser el análisis de todos los gastos de taller o de atelier al año, que también tendríamos que tener separados de lo que son los costos de vida. Alquiler del taller, servicios del taller, si tenemos un asistente, si tenemos gastos jurídicos, si tenemos gastos de contador, y acá incluir lo que es el gasto de monotributo. ¿Por qué? Porque la realidad es que nosotros estamos intentando profesionalizar al artista, y eso incluye también que haga pagos de sus impuestos, y en general el artista suele ser monotributista y lo incluiríamos en el gasto mensual de lo que son los gastos de taller. Cada país tiene sus propios gastos impositivos. Estaría bueno que después lo hagamos como un clic aparte, o lo mensualicen o lo pongan, si es algo como el IVA en Argentina, que es el costo del valor agregado, bueno, que se pueda incluir como porcentaje mayor sobre la obra. Pero bueno, en Argentina vamos a incluirlo como un gasto mensualizado dentro del taller. Y otro número importante que tendríamos que tener en cuenta
es este. Los equipos que nosotros tenemos y que se prorratean. Una computadora, una cámara de fotos, no sé, una calecita de serigrafía. Entonces, si hemos comprado esto, tendremos que, por los años de vida que tiene, prorratearlo a un costo anual. Este número, que son los gastos totales del año, nos va a dar también un mensualizado, o sea, nos va a dar un número que nos va a hacer entender cuáles son nuestros gastos mensuales, incluyendo los gastos personales, los gastos de taller y los gastos prorrateados de lo que son equipos. A ver, realizamos unas fórmulas muy simples para que ustedes puedan tomar estos archivos y hacer su propio análisis de costos internos. Puede ser que algunas cosas queden afuera o adentro, pero en realidad esto debería servirles como una guía bastante amplia para poder tomar ese número principal. Estos son los costos fijos. Después nos vamos a ir a los costos directos sobre la obra. En la segunda solapa va a haber un archivo donde por obra, no por serie, sino por obra, bueno, en verdad por serie también podrían hacerlo y ponen la cantidad de series, pero digo, por proyecto, por obra, tal vez es una serie de serigrafía, pueden hacer el costo de la serigrafía, después lo prorratean por los costos de la cantidad de serigrafías, pero bueno, esto es por obra, deberían hacer una descripción muy detallada de lo que son los gastos acrílicos, óleos, telas. Si ustedes compraron varios acrílicos, pueden hacer de vuelta un pequeño prorrateado porque saben que tantos acrílicos duran tantas obras, entonces ponen la cantidad. Bastidores, lo que sea, tiene que estar detallado muy minuciosamente y les dará acá también un total de cuál va a ser el costo directo de materiales y de producción sobre esa obra. Y con estos dos números nos vamos a ir a casi a empezar a tener dos fórmulas muy distintas, bastante parecidas pero distintas en términos conceptuales de cómo tomarle y cómo poder sacar el costo de obra. El primero es poniéndonos a nosotros un sueldo mínimo sobre nuestros días de trabajo. Ejemplo, yo siempre digo, si ustedes no saben qué sueldo ponerse mensualmente para poder hacer el cálculo de cuánto cuesta su día de trabajo, piensen en mínimo un sueldo mínimo, un salario mínimo y vital. Yo puse un número de 50.000 pesos, o sea, mis días de trabajo sin contar mis costos, mínimo me tiene que dar 50.000 pesos por mes en términos de días laborales. Podemos hacerlo un poco más. Por ejemplo, si yo veo que acá son 57.000 pesos mis costos, tal vez puedo poner acá, no sé, 60.000. Por lo menos que me cubra. Entonces, obra 1. Quiero saber cuánto debería ser el mínimo posible. ¿Cuántos días tardé en la obra 1? Pongo que esta se llama obra 1. Los días de trabajo fueron 3. ¿No? Entonces yo tengo que el costo fue 1.350 pesos de producir la obra y que me tomó 3 días hacerlo. Entonces voy a mi obra 1, me tomó 3 días de trabajo, en días de mano de obra son 6.000 pesos más 1.350 que fue el costo de hacerlo. Entonces, al precio mínimo que debería vender la obra es a 7.350 pesos. Son 3 días enteros de trabajo, calculando que yo me puse, este es el salario y esto es lo que yo debería cobrar por día de trabajo. Este fue el costo sobre la obra y este es el precio mínimo al cual debería venderlo. Esta es una de las formas en las cuales nosotros podríamos tomar el precio mínimo de lo que es el valor de la mano de obra de nuestro trabajo más el costo directo sobre la obra. La segunda forma es básicamente prorrateando todo lo que son los gastos, o sea, directamente los gastos enteros. Entonces, si yo sé que tengo 600.000 pesos al año de gastos personales, 66.000 de taller, más prorrateados 30.000, eso me da gastos indirectos diarios, o sea, gastos fijos de 1.873 pesos por mes. Entonces eso lo que hago es, no me pongo un sueldo, sino que trabajo sobre directamente mis costos. Entonces, de vuelta, obra 1,
son 3 días de trabajo, que me da un precio bastante similar al de esto que me cobraba casi los gastos. El costo directo sobre la obra, habíamos dicho que era 1.350 pesos, y me da un precio bastante similar, 6.971. A partir de este número es el cual yo no estoy perdiendo dinero. ¿Por qué? Porque a mí me cuesta dinero vivir mi obra, la producción, el taller, etc. Y eso tiene que estar impactado en lo que es el precio de la obra. Después va a pasar que me pueden decir, bueno, pero yo tengo un trabajo adicional y eso me paga el costo de vida. Fantástico, entonces hay que calcular las horas de las cuales yo le dedico a esto, que va por fuera de lo que es mi trabajo tradicional. Pero sin embargo, esa hora también tiene un costo de valor de mano de obra. Y eso tiene que estar incluido dentro de lo que es el costo directo sobre la obra. Podemos pensar en que nuestro sueldo sea mínimo. Bueno, como artista, como yo le dedico nada más 20 horas mensuales, debería tener un costo menor o mayor a eso. Lo que nosotros estamos haciendo es dándoles herramientas para que ustedes aprendan cómo no perder dinero y cómo valorizar su mano de obra y cómo darles una referencia de tiempo y espacio de cómo empezar a valorizar su obra para poder a partir de esto hacer un crecimiento en lo que es el costo y en lo que es el valor ascendente de la obra. Bueno, nada, espero que les sirva. Me parece que es una herramienta que tienen que tener como muy, muy aceitada y muy en cuenta para poder entender también estrategias de negociación, para poder entender cómo mejorar el rendimiento de lo que es su obra y producción y cómo poder empezar a trabajar, a poner un precio a su valor de obra para a partir de eso empezar a vivir de lo que es su producción artística. Muchísimas gracias. Cualquier duda nos escriben al mail que vamos a dejar de contacto.